Buenas noches, ¿me escuchan? Quiero que confirmen, por favor. Buenas noches, ingeniero, si se escucha. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la clase del día de ayer. A ver, ¿cuántos asistentes hay en estos momentos? Son 29 estudiantes asistentes. Bien, a todos les he mandado el acceso para el ingreso al Jamboard. Asimismo, también les he mandado el acceso para que puedan, si desean observar o descargar las clases que se están dictando. Todos lo han recibido, a alguien le falta o a alguien no le ha llegado, por favor. Si alguien tiene dificultades con eso, me indica para poder reintentarlo en caso no les ha llegado, ¿no? Pero ya todos les he mandado, se supone que todos deben tener acceso a esas dos, bueno, al Jamboard, tanto al Jamboard como a las clases del Zoom que estamos dictando, ¿no? Bien, el número de alumnos sigue en 35, acabo de ver, no ha cambiado, entonces esperemos que en esta semana se atiendan los reclamos que seguramente aparecen allí. Y el próximo miércoles quedamos con la práctica que ya hemos mencionado, que se va a tomar como prueba de entrada. Bien, entonces vamos a continuar ya, empezar ya con la clase, con el desarrollo del sílabus. Ingeniero, Sí, disculpe. sí, escucho. Para la pizarra, hay un link en la hora virtual debajo de los links de las clases que dice pizarra y el código del curso. Sí. Ahí es donde se tiene que ingresar para poder ingresar al Jamboard. Mire, yo les he mandado un link a los correos. Se supone que ustedes tienen que picar el correo, picar en ese link, disculpen, y una vez que piquen en el link, ya ustedes en su Gmail tienen una opción donde aparecen 9 cuadraditos en la parte superior derecha, donde ustedes pican ahí y van a encontrar el Jamboard, ¿no? Si pican allí, van a poder acceder al Jamboard del curso. No sé si picando el Jamboard que aparece en el aula virtual podrán ingresar. Bueno, entiendo que sí. Podrían ustedes hacer la prueba en todo caso, ¿no? Pero ¿te ha llegado el link a tu correo? Sí, escucho. Y disculpe, ingeniero, en mi caso solamente me ha llegado un correo para compartir la carpeta del Drive del curso. Ya. Y bueno, ahí he ingresado y he visto que está el video de la clase del día de ayer, más Correcto, no he así visto es. ninguno. Sí, no he visto ninguno de acceso a la pizarra. ¿Cuál es tu correo? cpenap@uni.p. CPENAP nuevamente. P. Ajá. ¿Y cuál es tu apellido? Peña Peralta. Ya, qué raro. Y cuando ustedes se han inscrito me han mandado una relación de... Vamos a ver. Me han mandado una relación de correos de ustedes. No sé si lo tengo abierto acá. Vamos a ver aquí. Sí, este debe ser. Vamos a ver. Peña Peralta. Acá está, cpenap@unip. A ese correo le he mandado. Qué raro, ¿no te ha llegado? Aquí está No, justo. ingeniero, no me ha llegado. Ingeniero, disculpe, a mí tampoco me ha llegado nada sobre El lo del Drive Jamboard nomás que llegó, menciona. ingeniero. Solo ha compartido lo que es el Drive. Sí. Sí, ingeniero, también a mí también igual, solo me ha llegado lo del Drive. Ya. Ya vamos a hacer una cosa más rápida entonces, ya. A ver. Ya, lo que voy a hacer entonces es le voy a compartir el link por el WhatsApp del curso, pero eso ya lo hago después de la clase. Porque hay una opción para compartir el Jamboard en la que yo puedo capturar el link y así como se pone para el acceso al dictado en el Zoom, también hay un link para poder ingresar al aula virtual, al Jamboard. Entonces voy a hacerlo de esa manera mejor, para que todos puedan ingresar. Qué raro. Bueno, yo le mandé a todos y qué raro que sí ha funcionado con el acceso a las clases del Zoom grabadas y no haya funcionado con el Jamboard. Bueno, de todos modos voy a chequear y eso hoy día mismo lo arreglo, ¿de acuerdo? Vamos a guardar esto y seguimos con la clase. Bien, entonces a nadie le ha llegado lo del Jamboard, no quiero que me confirmen eso. ¿A alguien le ha llegado lo del Jamboard, el link para el Jamboard?
Bien, entiendo que entonces a nadie le ha llegado, ¿no? Pero qué raro, yo me acuerdo que... Bueno, voy a chequear de todos modos. Bien, entonces, bueno, si ustedes han entrado al aula virtual, han visto que ya está la clase y el link de los videos habilitado, ¿no? También hay una actividad que les he puesto que lo vamos a hablar después. Vamos a avanzar un poco con la clase. Bien, entonces ya entramos a lo que es el concepto de irrigación, ¿no? Entonces ahí está la definición, es una actividad, como definición se refiere a regar con agua terrenos de cultivo, ¿no? Eso es irrigar, ¿no? ¿De acuerdo? En lo que se refiere a cultivo, ¿no? Porque hay otro tipo de irrigaciones también. En nuestro caso tomamos ese concepto. Un concepto mayor, más amplio que la irrigación es el de agricultura, ¿no? Que contiene el concepto de irrigación, que es más amplio, y acá está indicado, ¿no? Se refiere al conjunto de actividades que uno aplica, ¿no? En conjunto, en comunidad, para poder cultivar la tierra, ¿no? El objetivo, obviamente, es obtener productos vegetales para el sustento de la vida de animales y plantas, ¿no? Esa es la agricultura, y esta agricultura, si ustedes se ponen a observar lo que ha sido el desarrollo de la vida desde que se inició, esta fue una de las actividades principales del ser humano, ¿no? Antes con los primeros habitantes del planeta, saben, estas personas eran nómadas, ¿no? Andaban de un lugar a otro y consumían con lo que la tierra proveía, ¿no? Iban a una zona, así como los animales que ustedes, si ven ustedes reportes de la vida animal, van a ver que los animales migran de un punto a otro, ¿no? En una estación están en un lugar, se alimentan, cambia la estación, va a otro lugar y va buscando sitios en los cuales va a encontrar alimento, ¿no? Así más o menos era la vida del ser humano en los inicios, ¿no? Eran comunidades errantes que iban avanzando y la principal actividad, repito, en ese caso era la caza, ¿no? No cultivaban, ellos recogían lo que crecía, ¿no? Y avanzaban en lugares donde sabía que esto iba a crecer, ¿no? Ya se había hecho como una costumbre en ese sentido, ellos solo cazaban, ¿no? Posteriormente estas personas se establecieron en un lugar y al establecerse en ese lugar es donde nace la agricultura, ¿no? Nace la agricultura y nace la ganadería. Ya estas personas ya no salen a cazar animales, sino los capturan y los empiezan a criar, ¿no? Y la crianza de estos animales fomenta lo que es la ganadería y asimismo empezaron ya a sembrar, ¿no? A sembrar las plantas que antes recogían, ¿no? Y eso dio inicio justamente a la agricultura, y debido a esas actividades fue que ya dejaron de ser errantes, ¿no? Pasaron de ser paleolíticos a ser neolíticos, ¿no? Ya se establecieron en determinados lugares, ya formando comunidades, formando ciudades, ¿no? Que más adelante crecieron a lo que ahora tenemos nosotros, ¿no? Entonces ese fue el inicio de toda esta actividad, y la agricultura justamente fue una parte fundamental para este desarrollo, ¿no? Esto se dio pues a nivel de todo el mundo, ¿no? Tanto en Europa, en Asia, en América, acá en nuestro país también tenemos actividades representativas. Ya le había mencionado en la clase anterior que la agricultura fue una de las actividades principales que se desarrollaron en el antiguo imperio, ¿no? Tanto pre-inca como inca, ¿no? Entonces de eso se trata, y acá está dice la agricultura es una de las primeras actividades económicas eh, que sirvieron justamente para que se formen las ciudades, ¿no? Antes la vida era errante, ¿no? Bien, entonces acá tenemos una vista, ¿no? Es una actividad en la cual se tiene que trabajar de manera colectiva. Ustedes recuerdan el imperio incaico, ¿no? Habían 3 principios, ¿no? Que daban a entender que uno debía ser trabajador, no debe ser flojo, no debe mentir, y bueno, habían 3 principios de los cuales se basó el imperio incaico y está orientado justamente a esto, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Acá mencionamos, dice, la agricultura también tuvo otro importante significado, la construcción a pequeña escala de obras hidráulicas que se dio en nuestro país antiguamente, asimismo el mantenimiento de esta infraestructura, la necesidad de distribuir el agua obligó a un trabajo colectivo, ¿no? ¿Qué significó justamente la formación y el establecimiento de una mejor sociedad, ¿no? Es decir, dice, las decisiones tan sencillas como qué parcela regar, o sea, a qué comunidad le toca regar, para eso era necesario tomar decisiones colectivas, ¿no? Ponerse de acuerdo, ¿no?
recordemos que en el Imperio Incaico, pues la agricultura fue una de las actividades que se desarrolló más. Tuvo gran desarrollo. En el Imperio Incaico la población se estima que alcanzó más de 20 millones de habitantes. Y de acuerdo a los historiadores, no hubo ningún problema de abastecimiento de alimentos para todas estas personas, ¿no? Bien, entonces aquí hablamos de lo que fue el Imperio Incaico, ¿no? Y cuando hablamos del Imperio Incaico hablamos de tanto la etapa incaica como la preincaica, ¿no? Más abajo hay un cuadro en el cual se muestran las etapas en las cuales se desarrollaron estas culturas. El desarrollo principal fue en la zona de los Andes, ¿no? En la zona de la sierra. Se aprovechó bastante el suelo con técnicas que vamos a mencionar, ¿no? Ellos tuvieron bastante conocimiento de lo que fue la distribución del agua, de lo que fueron los climas, de lo que significaba qué tipo de cultivo sembrar en qué determinada zona, ¿no? Y para ello construyeron, bueno, se observaron bastante los movimientos del sol, de la luna. O sea, avanzaron bastante en ese tipo de enseñanzas, de conocimientos, ¿no? El problema está de que lamentablemente en el Imperio Incaico no se conoce ningún tipo de escritura que haya podido preservar estos conocimientos adquiridos, ¿no? Todo esto se transmitía de generación en generación de manera verbal. Acabó el Imperio Incaico, vinieron los españoles, vinieron a acabar prácticamente con la raza incaica, y con eso se acabó todos los conocimientos que ellos habían adquirido con el paso de los años y a partir de la experiencia, ¿no? Aún se mantienen algunos de estos, pero yo creo que lo principal se perdió, ¿no? Recordemos que en el Imperio Incaico no se conocía la rueda, ¿no? Cosa que sí se conocía en otras culturas, ¿no? De otros continentes, ¿no? No hay indicios de que hayan conocido la rueda, y sin embargo han transportado cosas bastante pesadas a puntos elevados, ¿no? Entonces es un poco la incógnita de cómo hicieron eso, ¿no? Tampoco conocían el caballo, ¿no? Para ellos el animal que servía para su desplazamiento eran las llamas, ¿no? Los auquénidos en general, ¿no? Entonces, con todas esas deficiencias, desarrollaron bastantes técnicas muy, muy provechosas para ellos, y que aún tenemos como evidencia en la actualidad. Lamentablemente, repito, no hay evidencias escritas de lo que ellos, de los conocimientos que adquirieron, o cómo hicieron estas cosas, cómo hicieron esos diseños, cómo hicieron esas construcciones, ¿no? Acá hay un esquema en la cual se muestra así en forma de una figura con qué consistían estas. Vamos a agrandarlo un poco más. No sé si se entiende. Bien, acá está, las zonas altas, una pequeña represa, y eran pequeñas represas, o sea, no eran las grandes presas que tenemos nosotros, ¿no? Eran pequeñas represas de las cuales ellos tenían conocimiento que debido a la lluvia el agua discurría, y también se les ocurrió que podrían almacenarla, ¿no? Y aquí está el almacenamiento para utilizarlo posteriormente de manera regulada, ¿no? También hicieron sistema de canales en zonas con suelos permeables, con el objetivo de que estos canales no sean para conducir a algún punto en el cual se va a aprovechar, sino era para que esta cantidad de agua que está almacenada en esta zona se infiltre, ¿no? Eran canales de recarga, ¿no? De recarga de acuífero. Entonces el subsuelo se recargaba de agua, y esto justamente iba aflorando poco a poco para regar las zonas de cultivo, ¿no? Tenemos los andenes, tenemos los canales que también hicieron, acueductos también existieron en esa época, y bueno, diversos elementos, diversos diseños hidráulicos que, repito, aún persisten, ¿no? Acá lo vamos a ver de manera un poco más detallada. Repito, la actividad principal fue la agricultura, y la desarrollaron de manera bastante importante. Y las obras que vamos a mostrar, bueno, no pertenece al Imperio Incaico netamente, ¿no? Estos se desarrollaron en esta cultura. Acá tenemos el esquema de las culturas preincas en el tiempo, ¿no? Ven ustedes, acá está el año 0, de aquí hacia la derecha tenemos los años después de Cristo, y aquí hacia acá a la izquierda antes de Cristo. Entonces la primera civilización de la cual se tiene conocimiento es la ciudad de Caral, ¿no? Que se estableció en 3200 años antes de Cristo, ¿no? La primera civilización, la ciudad más antigua de toda América, ¿no? Estuvo acá en Perú, está acá en la zona norte de nuestro país, está cerca de nosotros estamos, ¿no? A una hora más o menos está la ciudad, hora y media con todo el tráfico, ¿no? Que tenemos, la ciudad de Caral, ¿no? ¿De acuerdo?
Luego viene Chavín, Paracas, Vicu, Moche, Tiahuanaco, la cultura Lima, Huari. Todas estas son culturas preincaicas que se fueron desarrollando en el tiempo, ¿no? La cultura Chavín es una cultura que se desarrolló antes de Cristo, igual que la cultura Paracas, ¿no? Recordemos que la cultura Paracas hacían trepanaciones craneanas, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? No se sabe. Como les menciono, no hay evidencias escritas de cómo hacían todas esas técnicas, ¿no? Pero sí ahí están los cráneos en los cuales se observa las cabezas con agujeros debido a golpes con armas que ellos manejaban, que eran principalmente de piedra. Hacían hueco en los cráneos y utilizando el oro, el oro, que es un metal bastante adaptable para esto, hacían justamente las reparaciones, ponían como una plancha en la cabeza que suplía justamente ese defecto del agujero que dado por las guerras que ellos tenían, ¿no? Esa técnica, por ejemplo, nosotros no tenemos conocimiento, ¿no? Eso fue en la cultura Paracas, ¿no? Bueno, en todas estas culturas se desarrollaron hubieron diversos aportes para la agricultura. Luego vino ya el Imperio Incaico a partir del año 1440 y bueno, toda la historia que ya conocemos nosotros, ¿no? Dentro de las obras hidráulicas que tenemos y que aún persisten, por ejemplo, está este canal, ¿no? Este canal es el canal Cumbemayo, que está en la ciudad de Cajamarca. Bueno, no en la ciudad, perdón, está en Cajamarca, en la provincia, en una provincia, en la parte alta de Cajamarca. Tiene 9 kilómetros de longitud. Vean ustedes, no es un canal corto, son 9 kilómetros de longitud. Y está principalmente hecho en piedra, ¿no? Vean ustedes el acabado, ¿no? Es unas paredes verticales. Y en esta zona, que es una zona en la cual el canal va a cambiar de dirección, no tenía conocimiento de la curva, ¿no? Lo hacían de manera recta, ¿no? Acá tenemos 90 grados, 90 grados, 90 grados y nuevamente 90 grados y ahí cambiaba esa sección, ¿no? Entonces, este canal existe y este canal lo están utilizando actualmente los pobladores de esta zona, ¿no? Para llevar agua para sus cultivos, ¿no? Acá tenemos otra muestra de las obras del Imperio Incaico. Tenemos los acueductos de Nazca, ¿no? Estos acueductos, ¿cuál era su función? Traer el agua de las zonas altas, en las cuales había agua, y de manera subterránea las iban trasladando. Estos agujeros permitían que el agua se desplace a superficie libre, ¿no? Entonces, estos eran ductos de ventilación y asimismo ductos de mantenimiento, ¿no? En la cual podrían bajar los habitantes antiguos y hacer reparaciones respectivas, ¿no? Entonces, esto existe y acá estas fotos son fotos actuales, igual que esta foto del canal Cumbemayo. Es una foto que ha sido tomada pues hace 2 o 3 años atrás, igual esto, ¿no? No estamos hablando pues de una foto o de una representación de una estructura hidráulica que ya no funciona, ¿no? Está funcionando actualmente a pesar de los años transcurridos, ¿no? Repito, el agua viene y lleva el agua y transporta el agua de zonas donde existe acumulación de agua a zonas donde no hay agua y se requiere porque los cultivos, los suelos son buenos, ¿no? Entonces aquí tenemos esto. Y acá hay un video para que ustedes observen y habla justamente sobre los acueductos de Nazca, ¿no? Ahí se va a explicar de qué se trata, ¿no? Actualmente ya hay influencia de la mano del hombre, ¿no? Van a ver algunas estructuras de concreto que se han añadido en la parte final de todos estos acueductos. Ven ustedes los agujeros. Acá tenemos acueductos y acá viene otra línea de agujeros, ¿no? De pozos que dan justamente al fondo del canal, ¿no? Vamos a ver este video para que ustedes lo observen mejor y vean de qué se trata estos acueductos. Un momento, vamos a ver, esto está aquí. De aquí está. Vamos a poner este video, por favor, prestan atención. Y un momentito, lo voy a buscar, no lo encuentro. Este creo que sí. Lo voy a poner de nuevo, ¿ya? Vamos a parar esto acá. Y me parece que tengo que compartir el audio, ¿no? Bien, ahora sí, presten atención, por favor, de esta presentación de los acueductos de Nazca. Nazca es una ciudad de la región de Ica del país de Perú. Se encuentra situada en uno de los desiertos más áridos del mundo. En ella floreció la cultura nazca, donde podemos encontrar las obras de ingeniería hidráulica denominadas los acueductos de Nazca, que tenían como principal función el suministro de agua a la ciudad de Nazca y a los campos de alrededores. Acueductos
De Nazca, la magia de los espejos. ¿Qué son los acueductos? Son sistemas de irrigación de la cultura nazca, obras de ingeniería hidráulica, que ayudan a contrarrestar las sequías de esta zona, permitiendo el desarrollo de la vida a su alrededor. Construcción. Para las paredes se usó piedra de canto rodado, que se obtiene de los ríos. Para el techo usaron piedras planas que se obtienen de las canteras de los cerros. Para algunas secciones del techo usaron los troncos del árbol de guarango, que crecen en estas zonas secas del Perú y son muy resistentes al agua. Tipos. Encontramos los de tipo socavón o también denominados ventanas. También los de tipo zanjón, donde el recorrido del agua se puede observar. Haciendo un corte transversal, podemos observar la estructura interna. Vemos el recorrido del agua, el acueducto tipo socavón y el acueducto tipo zanjón en una misma figura, dándonos una idea más completa de la construcción. Funcionamiento. Los acueductos nacen en la Sierra de Nazca, en el origen de los ríos. Su recorrido sigue la inclinación natural del terreno y las filtraciones subterráneas de agua. Los nazcas identificaron estas zonas para su construcción, donde la presión atmosférica ayuda a la fluidez y oxigenación del agua. Su recorrido sigue una forma senoidal para evitar la erosión hídrica. Sus paredes, construidas con ligeros grados de inclinación, las hacen resistentes a los movimientos sísmicos propios de la zona. Ubicación. Encontramos a los acueductos desde la zona alta de Nazca, siguiendo los márgenes de los ríos Aja, Tierras Blancas, Pajonal y Copara, direccionados luego para abastecer de agua a las tierras a lo largo de su recorrido, terminando en las cochas donde se almacena el agua. Originalmente se contaba entre 80 a 100 acueductos. En la actualidad solo quedan entre 30 a 40 acueductos en funcionamiento. Acueductos.
Propósito. Se usa como bebida para consumo humano. Se usa para regar los campos de cultivo de la ciudad de Nazca y sus alrededores. Mantenimiento. Una vez al año se realiza el mantenimiento de los acueductos y las cochas, que consiste en limpiar de tierra, piedras y vegetación en el interior como en la superficie. Flora y fauna. Los acueductos permiten el desarrollo de la flora y la fauna en un ambiente seco y hostil, creando ecosistemas a lo largo de todo su recorrido. Todo lo que imaginamos lo podemos construir. Si tiene un fin trascendente, perduraremos en el tiempo. Valoremos nuestra historia y rescatemos las grandes obras de nuestros antepasados, ya que esto nos sirve de inspiración y ejemplo para el futuro. Bien, muchachos, acaban de ver este video de los acueductos de Nazca y el mensaje final es bastante interesante y tiene mucho de razón. Este trabajo que se hizo y hace muchos años es un trabajo que requiere de conocimientos bastante avanzados en lo que se refiere a un diseño hidráulico, ¿no? Para las condiciones de la época en la cual no tenían
no existía el concreto, no existía, perdón, el cemento, no existían diseño de mezcla, no existía nada de eso. Se supieron acomodar de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y de acuerdo a lo que ellos tenían como materia prima, que era la piedra, ¿no? Y ustedes han visto que el canal está prácticamente hecho un 90-95% por piedra que fue adecuadamente colocada, ¿no? ¿Cómo hicieron el trazo? ¿Cómo supieron por dónde llevar el canal? Bueno, de alguna manera tiene que haber sido evaluado eso, ¿no? Recordemos la cultura Nazca es una cultura bastante interesante porque también tiene lo que son las líneas de Nazca, ¿no? Que realmente hasta ahora es un misterio de qué significado tienen estas líneas, ¿no? ¿Cuál es el fin por lo cual si fueron hechas, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, cómo, si quisiéramos imaginar cómo hicieron todo este diseño, vean ustedes estos pozos, son circulares. ¿Por qué lo hicieron circulares? ¿Por qué lo hicieron de esta forma y no lo hicieron en forma cónica, no? Obviamente que esa forma que está mostrada ahí es la más adecuada, ¿no? Les permitía descender hacia la zona de inspección de una manera más gradual a lo que hubiera sido una forma cónica, no hubiera sido muy brusco, ¿no? Un problema que presenta este sistema de conducción en lo que se refiere al transporte del agua es evidente, y ustedes seguro se han dado cuenta ya, que es la poca eficiencia del transporte, ¿no? Estamos hablando, han visto en el video claramente que son piedras colocadas, no hay ninguna, no es mampostería de piedra, es piedra con suelo, con paja que se ha acuñado ahí para que el agua no filtre, pero de todas maneras allí hay una pérdida, ¿no? Es como un canal no revestido, ¿no? La pérdida por infiltración aquí es importante, ¿no? Si hiciéramos las mediciones de esto, veríamos que las pérdidas que se tienen en este sistema de conducción son bastante importantes. Aún así logró desarrollarse la agricultura, ¿no? Bueno, nadie ha hecho un replanteo de estas obras, ¿no? Sería bueno hacer un replanteo desde la parte inicial al final, por ejemplo, hacer todo el eje del trazo, el replanteo del trazo de uno de estos alineamientos para ver cómo ha sido el flujo de todo su recorrido, ¿no? Aparentemente no hay un flujo supercrítico, ha sido un flujo subcrítico que ha sido trasladado de las partes más altas en la sierra de Nazca hacia las zonas de cultivo, ¿no? Entonces, todo esto, repito, requiere conocimientos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se refiere a la zona de Nazca, Nica. Y esto es otro de las cosas que se vio en el esquema que vimos al inicio, que son estos canales, ¿no? Estos canales que les había mencionado que son canales de recarga, ¿no? Se decían a propósito con el fin de no llevar el agua a un punto, sino con el fin de recargar el acuíferos, ¿no? Sabían justamente, antiguamente sabían que cuando no había lluvia, era importante que los acuíferos se recargaran para que estos acuíferos abastejan de agua en los meses en los que no había lluvia, ¿no? Esas amunas aún persisten. Acá tenemos, por ejemplo, la foto que ustedes observan aquí. Esta es una amuna, se denomina amuna o canal de recarga de acuíferos. Y la que ustedes tienen aquí en la foto es la que está ubicada aquí en la zona de Guarochirí, aquí en el departamento de Lima, ¿no? Las personas aún mantienen, siguiendo cierto ritual, el funcionamiento de estas amunas, y esto quiero que lo vean en este video. Es una amuna que fue hecha hace muchos años y que aún la población lo sigue utilizando, ¿no? Con fines obviamente agrícolas, ¿no? Vamos a ver este video entonces, el 1.4, que trata sobre esta obra hecha ya hace muchos años en nuestro país, ¿no? Aquí están las amunas. Nazca es una ciudad de la región de A ver, me he equivocado, muchachos, un momento, disculpen. Vamos a poner esto nuevamente y esto es acá. Ahora sí debe estar. El Programa Interinstitucional de Fortalecimiento de la Gestión Social del Agua y el Ambiente en Cuencas, San Andrés de Tupicocha, está situado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en las alturas de la cuenca del río Lurín, a 70 kilómetros de Lima.
Sus 1.500 pobladores se dedican mayoritariamente a la agricultura y a la ganadería. Desde épocas antiguas, los tupicochanos utilizaron una ingeniosa manera de no desaprovechar el agua de las lluvias de las zonas altas de su territorio, llevándolas mediante acequias amunadoras hasta los sitios de roca fracturada o fisurada para provocar la infiltración del agua en el subsuelo. Es decir, sembrar el agua en las alturas para que luego, en los meses siguientes, afloren los manantiales de las quebradas de altura media. El aumento en el caudal de estos manantiales se usa en consumo humano, agricultura o ganadería. El conocimiento integral de las cualidades del terreno de la montaña y del ciclo del agua permitió a los antiguos y ahora a los actuales tupicochanos una agricultura más provechosa. La comunidad de Tupicocha, con sus 10 parcialidades, continúa la antigua tradición. Terminando el gasto ya cada uno le cuesta su cifra. Las parcialidades se reúnen cada año con el fin de tomar la decisión de ejecutar las obras de mantenimiento de las acequias amunadoras. El despliegue de trabajo necesario para las obras, que se realizan a una altura cercana a los 4.500 metros sobre el nivel del mar, es muy grande y solo está al alcance del esfuerzo organizado del pueblo. Esta actividad, que aporta considerablemente a la economía del pueblo, está también en el centro de su mundo social y espiritual. Ahora se sabe que en otras cuencas, como las de Huaura, la del Rímac, las del Lurín y otras, esta antigua tecnología también se practicaba, pero por causas no conocidas quedó en el olvido. Se validaron a lo largo de cientos de años y por eso merecen ser mejor valorados, recuperados y difundidos como tecnologías sociales alternativas para la sostenibilidad de los recursos hídricos. Bien, muchachos, este fue otro video. Nuevamente estamos mostrando una obra hidráulica antigua que aún sigue usándose. Y esto principalmente es en la zona de la sierra, ¿no? ¿Alguno de ustedes había visto este tipo de... o alguno de ustedes, de repente muchos de ustedes son de provincias, ¿tienen conocimiento de alguna de estas obras que vienen de la época pre-inca o inca? ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de repente en la zona donde han vivido? Claro, es cierto que si, no por el hecho que sean de provincia tienen que conocer esto, no necesariamente, ¿no? Pero de repente por ahí han estado en zonas donde sí existen obras de pre-incas que aún persisten, ¿no? Esto Guarachirista, que es Lima, es cerca, ¿no? Nadie conoce, o sea, recién está conociendo este tipo de obras que fueron utilizadas antiguamente en nuestro país. Nadie sabía de esto. A ver. Quiero que me dé una opinión de lo que han visto. Teníamos una... Sí. Dime. Yo sí más o menos había visto, ingeniero. ¿Dónde? En la provincia. ¿En qué parte? Por Huancavelica, ingeniero. Por la provincia de Huancavelica. Hay una provincia de Cobamate, ingeniero, que hay tipo así canales de agua y a veces también tienen festividades todavía para que puedan limpiar esas zanjas, se reúnen y hacen toda una fiesta para que limpien todavía. Es tipo una costumbre, algo así. Claro, ¿y eso qué evidencia? ¿Qué evidencia, por ejemplo, esa festividad que ustedes han observado en el video y que acabas de mencionar, está evidenciando justamente una actividad colectiva, ¿de acuerdo? Y ustedes por historia saben que la principal actividad que desarrollaban en el incaico era de manera colectiva, ¿no? Todo era desarrollado de manera colectiva, ¿no? Y lo que están viendo ustedes en los dos videos que hemos visto han hablado de lo siguiente, ¿no? De una palabra muy importante que muchas veces nosotros olvidamos, ¿no? Que es la palabra mantenimiento, ¿no? Toda obra
de carácter civil, ¿no? No solo hidráulico, de toda obra que se haga, requiere mantenimiento, ¿no? Si dentro de la ejecución del proyecto, del diseño del proyecto, perdón, ustedes no consideran una partida de mantenimiento, ese proyecto, por más bien diseñado que esté, no va a durar la vida útil que fue por la cual fue diseñada, ¿no? Entonces, si esa obra que al inaugurarse está nueva y obviamente funciona muy bien, no se le hace un mantenimiento periódico, al cabo de pocos años esa estructura va a dejar de funcionar, ¿no? Esto puede colapsar finalmente, ¿no? Igual pasa con estos canales, ¿no? Si no es el mantenimiento, por ejemplo, de estos canales que han visto, para poder facilitar la infiltración del agua para su posterior uso mediante manantiales, esto finalmente este canal desaparecería, ¿no? Como ya pasó en otros lugares del país, como lo mencionamos también en el video, ¿no? Entonces, los antiguos peruanos sabían esto, ¿no? Sabían que estas actividades requerían mantenimiento y lo hacían de manera periódica y claro, con bastante aprovechaban porque era una festividad, como ya mencionó también su compañero, ¿no? Es una festividad, son costumbres, ¿no? Costumbres que se deben respetar, ¿no? Es importante siempre el respeto hacia las costumbres de los pueblos. De repente a ustedes les va a tocar visitar en un momento algún pueblo y si le encuentran en actividades de ese tipo, tienen que saber respetarla y cuál es la mejor manera de respetarla, acoplándose justamente a la celebración, ¿no? Entonces somos peruanos todos al final y si somos de la costa, Sierra Selva, al final todos somos peruanos y debemos respetar estas costumbres que son muy provechosas, ¿no? Miren ustedes, antiguamente no había agua en ciertos lugares y cómo se ingeniaron para poder capturar el agua mediante la infiltración para poder utilizarla en épocas en las que no había lluvia, ¿no? Entonces estas cosas no son conocimientos que aparecieron por aparecer, ¿no? De hecho que ha tenido que ser un producto de la observación y la búsqueda de soluciones, ¿no? Ante un problema que era la falta de agua, ¿no? Entonces estas cosas son importantes que lo tengamos presente, ¿no? Si en esa época en la cual no tenían los recursos, de los cuales ahora sí disponemos, pudieron solucionar sus problemas, entonces para nosotros, con toda la tecnología de la cual ahora disponemos, debe ser relativamente más sencillo, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá tenemos otra estructura que es el tipón, ¿no? Esto es un templo prácticamente, ¿no? No sé si ustedes conocen Tipón, yo sí tengo la suerte de haber visitado esta zona y son un tanto, digamos, como Machu Picchu, ¿no? Es una zona algo mística, ¿no? Uno va, visita esa zona y siente que está pues en un lugar así, un poco, entre comillas, digamos, sagrado, ¿no? No sé cómo decir la palabra correcta, pero se nota que no es un lugar común, ¿no? Entonces vamos a ver este video de Tipón, que está en el Cusco, y acá está la foto mostrando más o menos de qué se trata, ¿no? En el video van a mencionar algunas características de flujo, que un par de valores que mencionan son incorrectos, ¿no? Pero la persona que lo está leyendo es una persona que no sabe de lo que es hidráulica y ha leído, me parece que ha leído mal, ¿no? Porque dice un valor que no puede ser, pero lo que quiero que vean es de qué se trata este proyecto, ¿no? Vamos a ver esto de Tipón, que es otra de las obras hidráulicas. Miren, esto está en Lima, Guarochirí, esto está en Nazca, y esto está en el Cusco, ¿no? Y su compañero habló de Huancavelica. Entonces, todas estas obras están distribuidas por todo el Perú. En Arequipa también hay varias zonas, ¿no? En Tacna también hay este tipo de obras, ¿no? Entonces, todas estas han estado distribuidos en todo el imperio incaico, ¿no? Bien, vamos a ver este video de Tipón para que vean ustedes cómo era este tipo de estructura hidráulica. Este es el video 1.5, me parece. Sí. Por favor.
La infraestructura de Tipón comprende 43 estructuras de caída de agua vertical, 2 fuentes ceremoniales, 3 canales, finas infraestructuras de captación y muchos muros de terrazas con peldaños salidizos. Que nosotros como autoridad venimos impulsando. Es un video elaborado por la Autoridad Nacional del Agua, ¿de acuerdo? Y han visto, bueno, los videos tienen características diferentes. Este es algo un poco más sofisticado dentro de lo que nosotros hemos visto hasta el momento. El diseño es más elaborado, ¿no? Si ustedes han observado bien el video, han podido ver de que inclusive cuando hay cambio de pendiente le han puesto gradas, ¿no? Gradas, y el material principal acá es la roca, ¿no? Una roca labrada que les permite hacer gradas para poder disipar la energía, inclusive en las caídas verticales, como se observa acá en la foto. Acá no se nota muy bien, pero había otro que era un poco de mayor caudal y había una pose de disipación, y de ahí seguía el canal, ¿no? Ya con un flujo ya más, debido a la pendiente, un flujo de más lento, ¿no? Entonces, vean, todas estas cosas no es casualidad, ¿no? Difícilmente lo pueden haber hecho esto de casualidad, ¿no? No, esto con toda seguridad obedece a un cálculo preestablecido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron? No hay explicación alguna por el momento. Vamos a ver qué tenemos aquí ya. Acá hay un video más que falta, me parece que es el último de este grupo, que falta mostrar referido a lo que estamos mencionando hasta el momento. Vamos a verlo para continuar con la clase.
superior por canales, regara sucesivamente todas las terrazas. Los andenes permitieron optimizar el uso del recurso agua, ampliar la frontera agrícola y frenar la erosión. En la maqueta se representan andenes en las laderas de los cerros de la parte alta del valle. Represas. En las quebradas altoandinas se construyeron desde épocas preincas represas de pequeña y mediana capacidad cuya función era almacenar las aguas de las lluvias. En el centro de la represa ubicaron boquillas de desfogue de diferentes niveles que durante épocas de lluvias mantenían cerradas asegurando la acumulación de agua y en épocas de sequía permitían controlar la descarga. En la maqueta se representan represas en las partes altas de las dos primeras quebradas laterales. Amunas. Son sistemas de recarga artificial de acuíferos utilizados desde épocas preincas y que se mantienen hasta la actualidad, particularmente por parte de los pobladores de Tupicocha en Huarochirí, Lima. Consisten en zanjas abiertas en los afloramientos más altos de rocas permeables, sobre los cuales se canalizará agua para que filtre lentamente en el subsuelo. Meses después, en épocas de sequía, el agua se descargará del acuífero en las partes bajas en forma de puquiales o manantiales. La preparación de las amunas no solo constituyen faenas de trabajo, sino principalmente de veneración a la tierra. Canales de riego. Desde épocas preincas, el agua era transportada a las zonas agrícolas a través de canales. Algunos de ellos eran tallados en la roca, y otros eran abiertos en suelo y recubiertos con lajas de piedra. Hay casos extraordinarios de canales que cruzan desiertos y otros que cruzan cordilleras llevando agua de una cuenca a otra. Los ejemplos más destacados son los canales de regadío de la costa norte, Culturas, Mochica y Chimú, de Cumbemayo en Cajamarca y de Huirucatac en Ancash. Este último consiste de 50 kilómetros de canal principal en La Puna y 200 kilómetros de ramales laterales que irrigaban una extensión de alrededor de 40.000 hectáreas. Acueductos. Nuestros antepasados de Nazca solucionaron con admirable ingenio la escasez de agua, abasteciéndose de las aguas subterráneas a través de galerías filtrantes o acueductos. Dichos acueductos comienzan como galerías subterráneas en la napa freática, de donde filtra el agua y continúan con pendiente muy baja y constante, separándose de la napa hasta llegar a superficie, donde el agua es recibida y almacenada en una cocha. Cada cierto tramo, construyeron chimeneas de acceso para realizar el mantenimiento de las zanjas y además mantener la presión atmosférica en el acueducto, con lo que se evitan las turbulencias, erosión y sedimentación. Las paredes del acueducto, chimeneas y cochas están tapizadas de cantos rodados. Cochas. Las cochas son pequeños reservorios superficiales alimentados por canales o acueductos. En ellas se almacena el agua asegurando reservas para épocas de estiaje. Su uso
Bien, muchachos, me parece que son todos los videos referidos a este tema. Ahora voy a pasar lista, pero quiero saber, después de pasar lista, cuál es su opinión de ustedes como estudiantes de ingeniería, como futuros egresados. No dar una opinión que me puede dar cualquier persona, ¿no? Ustedes tienen que verlo desde el punto de vista técnico que ustedes conocen. ¿Qué opinan de lo que han visto, no? Quizás lo sabían o no lo sabían, pero es realmente un poco sorprende ver todo lo que se hizo antes con los conocimientos que se tenían en esa época, o con los conocimientos que nosotros pensamos que tenían, ¿no? Pero se hicieron cosas que solucionaron los problemas del momento, ¿no? Entonces voy a pedir la opinión a alguno de ustedes. Voy a pasar antes la asistencia. Vamos a ver, este está acá, me parece. Uy, ¿dónde está? Un momento. Vamos a buscarlo por acá. No, ya lo vi. Bien, van a contestar la asistencia, por favor. A ver, se encuentra Achuyi. Presente, ingeniero. Si alguien contesta por el chat, me avisa, por favor. Aguilar Jiménez. Por el chat, ingeniero. Muy bien, gracias. Aguilar Medina. A ver, si pico acá. También por el chat, ingeniero. Sí, pero no lo puedo ver. Ah, ya, acá estoy viendo un momentito. Gracias. Aguilar Medina, gracias. Aguirre Puyas. Presente, ingeniero. Bien. Algandoña Salcedo. Benito Rivera. Cáceres Díaz. Caruajulca Salazar. Presente, ingeniero. Bien. Casas Vega. Presente, ingeniero. Chacón Ramos. Presente, ingeniero. Chávez Reyes. Condori Nina. Presente, ingeniero. Condori Oré. Presente, ingeniero. Cristóbal Chavarro. Presente, ingeniero. Ese sonido metálico. Guevara Martínez. Presente, ingeniero. Huamán Mata. Presente, ingeniero. Maravilla Aguilar. Presente. Muy bien, buenas tardes. Medina Espinosa. Presente, ingeniero. Montañez Mesa, perdón. Presente, ingeniero. Presente. Bien, Montoya Aldonate. Presente, ingeniero. Palacios Vidal. Palma Salazar. Peña Peralta. Presente, ingeniero. Bien. Pérez Méndez. Presente, ingeniero. Ramos Mendoza. Presente, ingeniero. Bien. Rojas Mendoza. Salazar Medina. Presente, ingeniero. Salazar Nieves. Sedano Alba. Presente, ingeniero. Soto Jerónimo. Zulca Martínez. Presente, ingeniero. Tarazona Cisneros. Presente, ingeniero. Bien. Tello Macasana. Presente, ingeniero. Vega Alvarado. Yucra Aquipuma. Buenas noches, Oquipuma, ingeniero, perdón. presente. Muy bien. A alguien que no se le haya llamado, que no haya respondido. Ingeniero, disculpe, Chávez Reyes, presente. Muy bien. ¿Alguien más? Nueve inasistentes.
Qué raro, pero bueno, hay más en la 29 más 9, 38, son 35, bueno. Pero son 9 que están faltando. Y a ver, como le mencionaba, acabamos de ver estos sistemas hidráulicos utilizados principalmente para irrigación. No todo era para irrigación realmente. Antiguamente, ¿no? Aún persiste alguna de estas obras. Y ustedes han visto de qué se trata, cómo lograron llevar el agua a zonas desérticas para poder producir, o cómo lograron sembrar en zonas en las cuales el talud de forma natural no lo hubiera permitido, ¿no? Sabemos que para poder sembrar el suelo debe tener una determinada calidad. En cualquier suelo no se puede sembrar, ¿no? Debe tener ciertas características del suelo para que sea apta para el cultivo. Los cerros, por lo general, los que son empinados son de roca, ¿no? Entonces, o son de un material rocoso. Sin embargo, en esos cerros lograron convertirlos en campos de cultivo, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la andenería, ¿no? Y han visto, bueno, vieron en el video cómo estaba formado un andén, lo vamos a ver un poco más adelante, pero se trata de todo un conjunto de conocimientos que se aprovecharon en su momento y que lograron desarrollar antiguamente. Entonces, yo quisiera escuchar la opinión de alguno de ustedes respecto a lo que han visto. Primero, voluntarios, a ver. Bueno, si lo dejamos al azar, yo ahorita muevo esto y el número que salga. Bien, vamos a comentarle un punto que no le había dicho, creo, anteriormente. A ver, lo tengo acá. No lo tengo acá, esto lo voy a mostrar después. No lo tengo, no he cargado eso. Me olvidé comentarle respecto a la evaluación, que va a ser una bonificación más que nada, ¿no? Lo que denominamos la nota de concepto, ¿no? Que el ciclo pasado lo apliqué y este ciclo también lo voy a aplicar. ¿En qué consiste, no? En general, cuando yo haga preguntas, como las que hice ayer, por ejemplo, ¿no? Que un alumno contestó de manera muy correcta. Por ejemplo, en ese caso el alumno hubiera puesto un check de una respuesta muy bien dada, ¿no? El alumno que contesta de manera incorrecta al menos también tiene una bonificación, tiene una consideración, al menos por haber participado, ¿no? El que no contesta, lógicamente, no tiene ninguna bonificación, ¿no? ¿De qué se trata esto? Al final creo que para la cuarta práctica, que ya es la penúltima, yo sumo los puntajes que he ido anotando y eso se transforma. El puntaje máximo que puede recibir el alumno por haber participado de manera correcta en las veces que se le consultó es 2 puntos, ¿no? Entonces el alumno puede recibir en su cuarta práctica 2 puntos de bonificación. Y de ahí voy dando proporcionalmente, algunos reciben 1 punto, 1,5 o 0,5, ¿no? Al final ustedes saben que el 0,5 se redondea y es 1, ¿no? Entonces de eso se trata, las preguntas que hagan yo voy anotando, le pongo una valoración, le doy a su respuesta y al final, como le digo, al final previo a la cuarta práctica yo sumo, divido todo eso y voy a sacar lo voy a transformar en número esas participaciones, ¿no? Que son 2 puntos en una práctica que me parece que no es poco, ¿no? Entonces de eso se trata, muchachos, para que ustedes sepan, por si acaso, no es que tengan que contestar bien, ¿no? El hecho de que participen, así esté mal su respuesta, ya significa una anotación que los va a favorecer, ¿no? La idea es que ustedes pierdan el miedo de estar interviniendo, ¿no? No tienen por qué tener miedo de expresar sus ideas, ¿no? Bien, entonces empezamos a ver alguna opinión. Igual voy a preguntar al menos a 3 alumnos, ¿ah? Si alguien quiere intervenir. Es una opinión referida a lo que ustedes han observado, ¿no? A todas las tecnologías, a todas las técnicas que se desarrollaron antiguamente para poder solucionar un problema que era la falta de agua, ¿no? Yo he visto bastantes conceptos que lo han podido enfrentar y solucionar, ¿no? Y que aún se siguen utilizando hasta ahora, ¿no? A ver, voy a esperar unos segundos si alguien se ofrece, si no empiezo a preguntar. Parece que nadie va a ofrecerse. Vamos a ver. Zulka Martínez, prenda su micrófono, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Zulka. Dime, a ver, tu opinión respecto a lo que has visto, qué impresión te da, ¿no? Como estudiante de ingeniería, ver estas, o de repente para ti te parece demasiado simple, que es una cosa que se puede haber hecho sin mayor
conocimiento. Bueno, ¿cuál es tu opinión, Zulka? Bueno, quería opinar respecto a los acueductos. Ya. Personalmente había visto algunas veces unas fotos de acueductos y no conocía el funcionamiento interno. No me tomé la paciencia de investigarlo. Y ahora, por lo que pude ver, es un buen sistema, ¿no? Para lo que es captar el agua y llevarla a una cocha, a una laguna, que sería, ¿no? Me parece interesante cómo usan ¿cómo se llama? Los socavones o las zanjas de ventilación para mantener la presión atmosférica, ¿no? en el canal, y que esto funcione adecuadamente. También respecto a las presas, me sorprendió que usaran también lo que es las boquillas de desaforo para mantener el nivel del agua, ¿no? Para manejar lo que son el estiaje y en las épocas de mayor concentración de lluvias, lo que son las avenidas, ¿no? Para mantener bien lo que es la presa, ¿no? Eso más que nada me pareció interesante, ¿no? Bien, bien, claro, ellos han trabajado con el material que disponían, ¿no? Y principalmente era la piedra, ¿no? Había mencionado que en los acueductos trataban de buscar la presión atmosférica en todo su recorrido, ¿no? De acuerdo a lo que tú conoces, ¿qué piensas tú que hubiera pasado si esos acueductos hubieran estado cerrados y en algunos tramos de esa conducción el flujo trabajaba a presión? ¿En qué hubiera cambiado el funcionamiento de ese sistema? Creo que hubiera tenido que haber turbulencia, hubiera tenido que en algunas zonas trabajar a presión, más que todo como lo que es en las tuberías, ¿no? Generaría, como está en contacto con lo que son los materiales sueltos del terreno, en la parte inferior, la parte subterránea, creo que podría generar erosión y transporte de materiales sueltos, ¿no? ¿Tú consideras que hubiera generado mayor erosión el hecho de que trabaje a presión? Claro. Bien. De la base del acueducto, ¿no? Muy bien, Zulka. A ver, otra persona, a ver, no hay voluntario, eso es lo malo, que no hay voluntarios acá. A ver. Medina Espinosa, por favor, prenda su micrófono. Disculpe, ingeniero, tenía problemas. ¿Me escucha? Sí, te escucho muy bien. Sí, Tu opinión bueno, o comentario, a ver, de lo que has visto, algo que te haya impresionado, que te haya, no sé, algo que quieras comentar. sí, bueno, primero que todo sorprendido, no conocía algunas de las obras hidráulicas de la antigüedad. Lo que sí tuve la oportunidad de visitar Tipón en su momento y me quedé un poco, bueno, bastante asombrado de hecho, porque como usted mencionó, es un lugar que aparte de tener la mística que también tiene, por ejemplo, Machu Picchu, evidenciar todo el avance hidráulico que tuvieron nuestros antepasados en ese momento sin, digamos, la facilidad de maquinaria que hay hoy en día, es realmente impresionante, ¿no? Bueno, también sobre las amunas, en realidad es muy impresionante ver que esas obras hidráulicas se mantienen hasta hoy en día, ¿no? Y siguen siendo usadas por las poblaciones. Bueno, eso sería más que todo, ingeniero. ¿Tú has visto alguna vez un manantial? Sí. ¿Has tenido oportunidad de estar frente a un manantial y observarlo? Ahora que lo menciona, he estado, por ejemplo, sí he visitado cataratas, pero pequeñas. Cataratas pequeñas. No, cataratas es... bueno, el manantial es un afloramiento de agua, ¿no? Claro. El manantial. Yo te mencionaba eso porque, yo sí lo he observado, bueno, hace mucho tiempo lo observaba y me preguntaba, ¿no? ¿De dónde viene esa cantidad de agua, no? ¿Y por qué siempre? Y la gente del lugar me decía que siempre había agua por allí, ¿no? Lo daban como un caudal garantizado a ese transporte del manantial, ¿no? Entonces, pero lógicamente tiene que haber una fuente que lo alimenta, ¿no? Y ahorita estamos viendo justamente que en el ejemplo que hemos observado, y se menciona claramente que las amunas eran una fuente de recarga de esos manantiales, ¿no? Recargan los acuíferos alimentan los manantiales, y estos manantiales nunca van a dejar de dotar de agua, ¿no? Entonces, esas cosas como esas, ¿no? Es importante tener en cuenta porque si esa actividad no se realizaba, con toda seguridad esos manantiales dejaban de fluir agua y esa zona perdía su
su capacidad agrícola que tenía inicialmente con esa fuente, ¿no? Esas cosas, muchachos, lo que quiero que entiendan esto es que son soluciones que se plantearon ante problemas que se presentaron hace muchos años y que supieron solucionar, ¿no? Entonces, acá es importante la observación, ¿ah? Para que hayan derivado, para que se hayan dado cuenta de que el manantial sale de la tierra y esto es alimentado por una esponja de tierra que contiene agua, y que eso venía de las partes altas, que era producto de que el agua se infiltraba por unas rocas fracturadas, eso se requiere observación, ¿no? Y muchas de las cosas que uno quiere investigar, la observación es importante, ¿no? Entonces, inclusive los antiguos incas, lo que eran los incas, lo que eran lo considerados como semidioses, los consideran así porque ellos tenían conocimiento, ¿no? Conocimientos de lo que iba a pasar en el clima y un conjunto de hechos que lo hicieron por la observación, ¿no? Como ellos simplemente miraban que la gente trabajara, ordenaban, ellos observaban, ¿no? Entonces veían las características del sol, de la luna, del cielo, que significaba que iba a llover, que significaba ciertos eventos, y ellos lo mencionaban y la gente pensaba que eran dioses que sabían lo que iba a pasar, ¿no? Y es la observación justamente lo que da esos conocimientos, ¿no? Entonces es importante estas cosas que ustedes están viendo. Como digo, la idea no es que ustedes vean y miren, pero no analicen lo que han visto, ¿no? Es importante eso, ¿no? Que se hagan preguntas ustedes mismos, ¿no? Bien, la última, a ver, siempre el aporte femenino. Vamos a ver acá. ¿A quién veo por aquí? A ver, acá veo una persona. Chacón Ramos, por favor, prenda su micrófono. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Me podrías contestar, por favor? Darme tu opinión de lo que has visto, qué te parece. Bueno, el video me pareció muy interesante. Desconocida de algunas obras hidráulicas que se presentaron en el video. Me pareció curioso de que en verdad haya existido presas realizadas pues, en esas épocas. También me sorprendió cómo aprovecharon los recursos hídricos tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas. Bueno, y también los acueductos, los canales en sí en Cusco, pero también desconocía de ello, también me sorprendió. Bien, y todo eso con toda seguridad te responde a un planteamiento matemático. Si ustedes replantearan esas estructuras con el caudal y las dimensiones que tienen, estoy seguro que eso obedece a todo un cálculo justificativo, ¿no? Porque si eso funciona, quiere decir que ha sido un cálculo bien realizado, ¿no? Esas cositas, por ejemplo, no sabemos cómo lo hicieron, sin embargo lograron hacerlo, ¿no? El acueducto, por si acaso, es un sistema que es un canal, ¿no? Es un canal que, como todos conocemos, con la diferencia que puede estar tapado, ¿no? Puede estar tapado y seguir funcionando, ¿no? Y trabaja a superficie libre, ¿no? Por eso se denomina acueducto, ¿no? Bien, muchachos, entonces cerramos esta parte y vamos a continuar con la clase. Lo importante es valorar, ¿no? Valorar y empezar a observar, ¿no? Si se hizo esto, cómo lo hicieron, ¿no? Y se habló acá, bueno, acá que menciona acá que la falta de tierra indujo a los incas a construir los famosos andenes, como le mencionaba, ¿no? Los cerros, pues, son, si tienen pendiente fuerte, porque son hechos de un material rocoso, ¿no? Algún tipo de roca, ¿no? Y sin embargo, en esos cerros se cultivó, como lo han visto ustedes en los videos, ¿no? Se pudo cultivar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿pero cómo van a cultivar en una zona donde el suelo no es adecuado, ¿no? Sin embargo, ellos se ingeniaron para hacerlo adecuado, ¿no? ¿De qué manera? La pendiente fuerte del cerro, para evitar la pendiente fuerte, hicieron pequeñas escalinatas que se denominaron andenes, ¿no? Acá está la figura del andén, ¿no? Estos son andenes. Bueno, de acá también, pero acá se ve mejor. Entonces, esta andenería, vamos a ponerlo mejor en el Jamboard, me parece que sí cargué el Jamboard. Acá está, me parece. Sí, este es. Se trata del cerro. El cerro es así, ¿no? Este es el cerro. Vamos a suponer que este es el perfil del cerro. Si lógicamente si acá se va a sembrar, sueltas el agua por la pendiente que tiene, pues se lava todo, ¿no? Y si es una planta pequeña, por la velocidad del agua se lleva la planta, ¿no? Y todo esto quedaría sin cultivo, ¿no? Sin embargo, se logró establecer un sistema de andenería, ¿no? Colocando justamente lo que ustedes han visto en
lo que han visto ustedes en el video, que más o menos así, un poco inclinado, y de esta manera, ¿no? Este tipo de estructuras se empezaron a construir y esto generaba superficie, ¿no? ¿De acuerdo? Esto justamente lo que son los sistemas de la andenería, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde se sembraba, ¿no? Aquí se sembraba, ¿de acuerdo? Acá se sembraban los cultivos. Y vean la diferencia, ¿no? No es lo mismo que sembrar aquí, ¿no? Se siembra aquí, sueltan el agua y el agua pues se lleva las plantas por la pendiente que tiene, ¿no? Se va a llevar las plantas, ¿no? Aquí no, ¿no? Aquí esta sería la zona de cultivo y así se van haciendo los andenes que ustedes han observado, ¿no? Entonces, vean ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cómo se les ocurrió hacer eso, ¿no? Y eso es lo que se está explicando aquí. Se está explicando que ustedes, acá está el cerro, el perfil, y se han hecho esta andenería. Y lo que le mencionaba, ¿no? Pero cómo si el cerro tiene un suelo bastante inadecuado, ¿cómo es que lograron que eso sea apto para el cultivo? Por lo siguiente, ¿no? Bueno, que dice, vamos a terminar con esta parte, dice que establecieron los famosos andenes que tenían como fin evitar la erosión del suelo por acción de las lluvias. Claro, debido a la pendiente fuerte del cerro, el agua al caer iba a generar una gran torrentada, ¿no? Como lo que sucede con los huaicos, ¿no? El huaico llueve en las partes altas y terreno bastante inclinado y se forman los huaicos, ¿no? Y arrasan todo, ¿no? Sin embargo, estos andenes evitaban eso porque eran superficies más planas, ¿no? Dice que cortaban y rellenaban el cerro en forma de escalones, que es lo que hemos visto, donde levantaban muros de contención que son de piedra, con una ligera inclinación, como ya lo habían mencionado en el video, ¿no? Bueno, esta técnica, dice, permitió que se desarrollara en forma importante la agricultura en el Imperio Incaico, ¿no? Y acá está un corte del andén, ¿no? Este es el cerro, lo que ven ustedes acá, ven color, acá se ve en oscuro la parte del cerro, la superficie, y acá están los muros de piedra, ¿no? Y esto es el andén, esta es la superficie plana, y aquí van a estar las plantas cultivadas, ¿no? No es necesario que todas estas zonas tengan una tierra apta para el cultivo. ¿Por qué? Porque todas las plantas, el maíz, por ejemplo, tiene una profundidad de raíces ya establecida, ¿no? Entonces, si la zona en la cual va a llegar la raíz de la planta tiene un suelo apto para el cultivo, no es necesario que lo que está debajo también tenga este tipo de suelo, ¿no? Entonces, de eso también se dieron cuenta antiguamente en el Imperio Incaico y desarrollaron de esta manera los andenes, ¿no? En la parte baja, piedras grandes, y respetaron la graduación, ¿no? Piedras grandes, piedras pequeñas, gravilla, arena, y luego la parte más importante, lo que serviría, que es la tierra de cultivo. Aquí es donde iba a estar la raíz de la planta, ¿no? Lo demás no, ¿no? Entonces se colocó de manera gradual, que es la forma como se debe colocar cuando ustedes van a hacer una protección de enrocado, por ejemplo, a la salida de una poza de disipación. Primero se ponen las piedras grandes, luego un poco más pequeñas, luego más pequeñas, hasta finalmente el palmar con el cauce natural del río. Y vean ustedes cómo ellos supieron esas técnicas, ¿no? ¿Cómo se sabe esto? Porque se han desarmado andenes y se ha visto que han estado conformados de esta manera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, en la zona que iba a estar la raíz de la planta, eso nomás tenía la tierra adecuada para el cultivo, lo demás se rellenaba con un material cuya granulometría se iba incrementando, ¿no? Que hasta hacerlo más poroso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que representa la andenería realmente, ¿no? Acá tienen el sistema de riego que también se mencionó en los videos. El agua va cayendo y va alimentando de agua a todo este sistema. Esta foto que ustedes ven aquí es en Tacna, en la Sierra de Tacna, en la zona de Tarata, casi cerca al límite con Chile. Y ustedes observan acá los andenes, ¿no? Acá están los muros verticales de enrocado. Estos andenes son pues de la época de los incas, ¿no? Y sin embargo la gente lo está utilizando actualmente en esta zona de Tarata, ¿no ven ustedes? Son andenes que la gente utiliza para su cultivo. Acá tenemos maíz y acá no recuerdo qué cosa era. Esta foto la tomé yo, ¿no? Me fui a una parte más alta y tomé esta foto, ¿no? Digo, es en la zona de Tarata, en Tacna, ¿no? Y esto es aquí en Cusco, ¿no? Es una situación más elaborada, más, como digo, en el Cusco están las construcciones un poco más finas, entre comillas, ¿no? Ven ustedes, más tallado, más ordenado, ¿no? Que es un poco una mampostería de piedra, parecido a lo que vimos en los acueductos de Nazca, ¿no? Acá es una piedra un poco más encajada de manera más precisa, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces con esto terminamos la parte de lo que se refiere al cultivo en nuestro antiguo Perú.
en la cual nuestro país fue bastante desarrollado en la agricultura, ¿no? Con todas las consideraciones que esto implica, ¿no? Organización, bastante responsabilidad en el trabajo y bastante, ¿cómo puedo decir? Identificación, ¿no? Identificación con la actividad que se va a realizar, ¿no? Todos participan, todos colaboran, todos son responsables, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, acá ya vamos a ver un punto que se refiere a la distribución del agua sobre la tierra. Esto lo menciono en el curso de hidrología, de todas maneras lo voy a mencionar aquí porque es importante, porque el agua es vital para la agricultura. El planeta Tierra está formado pues del 100%, el 75% es agua y el 25% son las superficies continentales. Entonces, viéndolo así, aparentemente uno puede decir, bueno, entonces el agua sobra en el planeta Tierra, ¿no? Sin embargo, de ese porcentaje, 100% de agua que nosotros tenemos, la mayoría no es agua apta para el consumo humano, no es agua apta para la vida, porque es agua salada, ¿no? Y acá está indicado, ¿no? Agua total sobre la Tierra, 1,4 por 10 a la 9 kilómetros cúbicos, ¿no? Esto es volumen, eso representa el 100%, pero de este 100%, el 97,4% es agua de los océanos. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de agua salada, ¿no? Y agua salada, pues nadie vive con agua salada, ¿no? Ustedes tomen agua salada o rieguen una planta con agua salada y esa planta se va a secar, ¿no? Se va a morir esa planta, ¿no? De este 100% de agua disponible en la Tierra, solo el 2,6% es el agua apta para la vida, ¿no? Que es bastante poco, ¿no? Distribución de las aguas en el planeta, dice, según Glade 1993. Entonces, con esto que les quiero decir, de que el agua hay que cuidarla, ¿no? Porque esta agua dulce que tenemos, que realmente es poca, tiene que abastecer, satisfacer las necesidades de agua de animales, plantas y de personas, ¿no? La calidad del agua con el tiempo está decreciendo debido a la contaminación de las mismas personas, de nosotros mismos, de las fábricas, de las industrias, de la minería. Entonces la calidad del agua decrece, la cantidad de agua dulce decrece, y que representa la oferta, y la demanda de agua que representa la población mundial está creciendo, ¿no? Entonces la demanda crece de manera bastante rápida, y la oferta disminuye. Entonces en algún momento estas curvas se van a cruzar, y cuando eso ocurra va a ser un gran problema, ¿no? No va a haber agua, ¿no? Va a ser más la demanda que la oferta. Entonces ahí sí van a mirar a qué países son los que disponen de más agua en el planeta, ¿no? Y lamentablemente esos países están ubicados en Sudamérica, ¿no? Brasil, Colombia y Perú son los que tienen más agua en esta parte del continente, ¿no? Son los que están más beneficiados con el agua apta por el consumo, ¿no? Nosotros somos uno de los países a nivel mundial ocupamos el 8º lugar, ¿no? De disponibilidad de agua dulce para la vida, ¿no? Fíjense cuántos países hay, y nosotros estamos en el 8º lugar beneficiados con esta cantidad de agua dulce, ¿no? Bien, entonces hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que cuidar eso. Este mapa que me está mostrando las zonas en las cuales la presencia de agua es mayor, ¿no? Acá está por colores, me indica la precipitación. Acá tenemos la precipitación menor a 150 milímetros anuales, que están con este color claro, que si ustedes lo observan pertenece justamente a toda la franja de la costa, y conforme esto va cambiando de coloración, significa que la precipitación es mayor, ¿no? De 3.000 a 4.000 milímetros al año, mayor a 4.000 milímetros al año. Si ustedes observan, estos colores se refieren a la parte de la zona de la selva, ¿no? Que justamente coincide con todos los ríos navegables que tenemos en nuestro país, ¿no? Todos los ríos navegables justamente se encuentran en la selva. ¿Por qué motivo? Porque ahí la precipitación es mucho mayor que lo que ocurre en la costa, ¿de acuerdo? ¿Por qué ocurre eso? Porque la presencia de la vegetación favorece el ciclo hidrológico, ¿no? La vegetación favorece la evapotranspiración, mayor aporte a las lluvias son más continuas, consecuencia toda esta zona tiene bastante disponibilidad de agua, ¿no? La desventaja de que al haber bastantes lluvias, los suelos se lavan continuamente y son suelos pobres para el cultivo, ¿no? Entonces acá tenemos bastante agua, pero los suelos no son buenos, ¿no? Y acá tenemos poca agua en la franja de la costa, y los suelos son bastante aptos para el cultivo, ¿no? Esta fue la razón por la cual se han desarrollado proyectos especiales a lo largo de toda la costa de nuestro país, ¿no? Con el fin de aprovechar esas tierras aptas para el cultivo. Al día de ayer lo vieron en el video que se presentó de proyectos especiales, que fue un resumen, y se habló de ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la distribución que tenemos, y este es un problema realmente que también se debe enfrentar. ¿De qué manera está enfrentando eso? Mediante la adopción de proyectos especiales que van a dotar de agua
a estas zonas agrícolas que son buenas para el cultivo, ¿no? Entonces, es una forma de solucionar los problemas que se tienen, ¿no? De acuerdo, acá hay un video, no me acuerdo que había un video más. No, vamos a ver, no recuerdo que había 1.5, no, se ha equivocado eso. Lo voy a borrar, no, eso no, se pasó esto. Bien, entonces estamos mencionando que fueron necesarios establecer proyectos especiales, denominados proyectos especiales, que son proyectos de irrigación, que es lo que vamos a indicar a continuación, y que es motivo de un trabajo que no es una práctica, sino va a significar una bonificación de puntos para ustedes, que es lo que justamente ya está en el aula virtual, pero lo voy a pasar a explicar aquí. Y para eso quería mencionar lo siguiente, ¿no? Esto de los grupos que están aquí, ¿no? Está aquí. Bien, hasta el momento yo tengo, vamos a agrandar un poco más esto. Me han enviado a mi correo solo estos dos equipos de trabajo, ¿no? Y está el equipo número 1, está formado por Benito, Montoya, Palacio, Salazar y Tarazona. El equipo número 2 formado por Aguirre, Casas, Condori, Guambán y Palma, ¿de acuerdo? Y son 7, entonces mira, todo esto está vacío, ¿no? Y acá, bueno, acá estoy marcando los que ya están agrupados para ver quiénes son los que faltan, ¿no? Para saber quiénes son los que no se están agrupando aún. Bueno, más son los que faltan que los que están. Esto es importante, ¿por qué motivo? Por lo siguiente, ¿no? Entonces, yo les había mencionado en la primera clase de que ahora la educación está en que ustedes tienen que ser partícipes de la adquisición de conocimientos, ¿no? Y el profesor es una persona que los orienta y que los guía, ¿no? No es que también ustedes van a hablar y el profesor va a dejar que hablen cualquier cosa y no lo va a corregir, ¿no? El profesor tiene que estar de alguna manera corrigiendo lo que ustedes dicen o retroalimentándolo, ¿no? Para que sus conocimientos sean más completos, ¿no? Bien, de esto se trata el trabajo, ya está en el aula virtual. Ustedes pueden picar y van a descargar este trabajo. Y acá está. ¿De qué se trata el trabajo? Dice, el objetivo es que el estudiante tome conocimiento de los principales proyectos especiales de irrigación que hay en nuestro país. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de esto, ¿no? El planteamiento es que el trabajo es por equipos, por eso es que es importante que ustedes ya formen sus equipos de trabajo. Ya hay 2 que pueden ir trabajando, ¿eh? Dice, consiste en realizar la recopilación de información referida a los principales proyectos especiales de irrigación del Perú, presentándolo y exponiéndolos de manera resumida en un PPT o un PDF. Eso ya depende de ustedes, no pueden hacerlo. En PPT la diferencia es de que va a ser más cargada la presentación, o el PDF, el archivo es más liviano, ¿no? Ya depende de ustedes cómo lo presenten. Yo preferiría que sea en PDF, pero que sea más liviano al enviarlo, ¿no? Entonces esto se trata, dice, el contenido mínimo que debe tener esa presentación que ustedes van a hacer, que lo pueden hacer pronto, no es por si acaso, no lo tomen como un trabajo que le va a tomar mucho tiempo, ¿eh? Si ustedes se organizan bien, las 5 personas se dividen en 3-4 días, pueden tener lo que se les está pidiendo acá como contenido, ¿no? ¿Qué es lo primero que deben saber? La ubicación geográfica, ¿no? Una vista en Google Earth, capturan esa zona y ya la pueden poner ahí como ubicación. El objetivo de ese proyecto que les ha tocado, y los objetivos en muchos casos son distintos, ustedes tienen que saber identificar de qué se trata el objetivo del proyecto que van a realizar. Muchos de ellos no solo son de irrigación, ¿no? Algunos son proyectos multipropósitos que no solo benefician a la irrigación, sino también a la generación de energía, o sino también al abastecimiento de agua. Inclusive hay proyectos especiales orientados a poner pistas, colegios, carreteras, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que saber identificar, ¿no? El tercer punto es la fuente de aguas asociadas al proyecto. ¿Qué fuentes de agua están beneficiándose o están utilizando ese proyecto? ¿Qué ríos o canales, no sé, o de repente hay obra de trasvase? Eso tienen que identificar. Las etapas planteadas por el proyecto, ¿no? Y en qué etapa se encuentran, ¿no? Y es importante que ustedes identifiquen, por ejemplo, por qué los proyectos se hacen por etapas, ¿no? Si yo sé que esta va a ser mi población beneficiada, ¿por qué lo hago por etapas? ¿Por qué no lo hago de frente, ¿no? ¿Por qué tengo esa primera etapa, segunda etapa, tercera etapa? Eso, por ejemplo, los puedo preguntar a ustedes, ¿no? Y tienen que saber ustedes entender por qué lo hacen por etapas, ¿no? Punto número 5, población beneficiada. Vamos a agrandar un poco más esto. La población beneficiada y la extensión de área de riego que se va a cultivar. Dentro de esa extensión de área de riego, ¿qué cultivos o qué productos se van a obtener, a desarrollar? ¿En qué año se inició el proyecto especial y en qué etapa se encuentra? El punto 8 es características de sus obras hidráulicas principales, ¿no? Y bueno,
en algunos casos son los principales, son embalses, en otros casos son bocatomas, son diferentes, por eso lo estoy poniendo ahí en general, porque ustedes, de acuerdo al proyecto que les tocó, lo identifiquen, ¿no? Y lo describan, ¿no? Características, 1 o 2 como máximo, si es una presa, volumen útil, altura de presa, si es una bocatoma, caudal de captación o derivación, caudal de máximo en las avenidas, si son canales, su sección transversal y longitudes, ese tipo de cosas van, o sea, el punto 8 habla de las obras hidráulicas más representativas que representan ese proyecto, ¿no? De acuerdo al punto 9, sistema de conducción y aplicación del sistema de riego, o sea, de qué manera, cómo están conduciendo el agua, ya sea por canales a superficie libre, de repente por tuberías, qué sistema están aplicando y cómo riegan toda esta zona, ¿no? Si es por gravedad, por goteo, por aspersión, tienen que identificar también eso, ¿no? El punto 10 es un punto que ustedes tienen, que es producto del análisis que ustedes van a realizar, ¿no? Ustedes van a recuperar información y de acuerdo a eso ustedes tienen que saber identificar los problemas que se presentaron en el proyecto, ¿no? Y hay muchos proyectos que tienen problemas que aún persisten, ¿no? Yo espero que eso ustedes lo identifiquen y lo mencionen el día que les toque exponer, ¿no? El punto 11, conclusiones referidas al proyecto, ¿no? Respecto a sus alcances, a los beneficios que se han tenido, respecto a los diseños hidráulicos, eso se refiere ya a las opiniones que ustedes puedan tener, ¿no? Concluir lo que ustedes han recopilado, ¿no? Como digo, la idea no es que ustedes copien y peguen, sino que analicen lo que están recopilando, ¿no? Recuerden que todo esto obedece a un sistema, ¿no? Es un proyecto es todo un sistema que se planifica con anterioridad, ¿no? Para finalmente llegar a un objetivo final, ¿no? Las etapas con las cuales se establece porque justamente no se puede llegar al objetivo final sino de manera gradual, ¿no? ¿Por qué motivo? Por muchas razones que quiero que ustedes mismos se den cuenta, ¿no? La fuente de información donde puedan recopilar este tipo de datos de estos proyectos especiales son el Minagri y la ANA, ¿no? Lo que se refiere a la información, y el Google Earth es para ver la ubicación del proyecto, ¿no? En general ustedes pueden poner en Google, pueden poner el nombre del proyecto especial y pueden obtener información, ¿no? Cuestión de que ustedes se orienten, pero oficialmente el Minagri y la ANA es los que tienen ese tipo de datos, ¿no? La calificación es lo que les estaba mencionando, la calificación es la siguiente, ¿no? La presentación en PDF o PPT y exposición es 2 puntos, este es por alumno, ¿de acuerdo? Si lo han hecho de manera adecuada. El equipo de trabajo que no presenta, lamentablemente también hay un demérito, ¿de acuerdo? La idea es que todos se involucren con estos proyectos, como digo, la idea es que ustedes conozcan, ¿no? El hecho de que ustedes vean un proyecto especial y lo analicen en su integridad, le va a permitir tener una visión de cómo se hace un planeamiento de un proyecto, ¿no? Pues es importante que lo hagan, ¿no? Este puntaje será añadido en la segunda, dicen. Así está la segunda práctica, es correcto. Este puntaje será añadido en la segunda práctica, ¿ok? Que es la que van a dar después, ¿no? Entonces, en segunda práctica tienen 14, tienen 16, los que hacen de manera correcta esto, ¿no? La fecha de entrega y exposición es el martes, la fecha de entrega y exposición, bueno, la fecha de entrega es el martes 17 de noviembre a las 5:45, ¿no? Y ese mismo día empiezan a exponer. El tiempo de exposición es 30 minutos por equipo de trabajo. Por si acaso, esto está en el aula virtual, está habilitado, el aula virtual se los va a recibir. O sea, que si ustedes pasan de esa hora, simplemente se cierra la opción y no van a poder subir el trabajo. O sea, anteriormente les decía que me lo manden a mi correo, pero luego me decían, no, que el correo demoró, y bueno, para evitar eso, simplemente lo que he hecho era que la misma aula virtual lo reciba, ¿no? Entonces ya está programado para que ustedes, desde el día sábado, si desean, lo pueden ir enviando, con una fecha límite del martes a las 5:45, ¿no? El equipo que presenta después, simplemente no se le va, el aula virtual se va a cerrar y no va a permitir que suban su información, ¿no? Ese mismo día empiezan a hacer su presentación en base a estos puntos que les he puesto aquí. Acá lo más importante es los aportes que ustedes vean, ¿no? O sea, de acuerdo a que ustedes han analizado, digan, mire, yo considero tal cosa, yo considero esto. Eso es lo más importante en esta presentación, ¿de acuerdo, muchachos? Cada equipo desarrollará, dice, los proyectos asignados de acuerdo al cuadro siguiente, ¿no? Y acá están los proyectos especiales. Son 20 proyectos especiales distribuidos en toda la costa. Principalmente son en la costa de nuestro país. Vean, ahí tenemos 10 proyectos especiales. En la sierra solo tenemos 3 y en la selva tenemos 7, ¿no? Y acá está la distribución por equipo de trabajo, ¿no?
El número 1 les toca el proyecto Puyango Tumbes, Río Cachi, Jaén, San Ignacio Bagua. El equipo número 2, Chira Piura, Binacional Agua Titicaca y Alto Mayo, ¿no? Y hasta ahí nomás ya saben quiénes son, ¿no? Porque yo acá he mostrado, el 1 y el 2 son estos equipos que están acá, ¿no? Cuyas personas son estas, las que se encuentran en este punto, ¿no? Ahora, el 3, 4 y 5, no sé cómo se van a, vamos a ver aquí, perdón. Bueno, 3, 4 y 5 aún no tienen alumnos asignados, pues ya están los proyectos que les esperan, ¿no? Entonces yo espero que entre hoy y mañana me mande los restantes, de tal manera que los 7 equipos de trabajo se formen para que ya empiecen a trabajar, ¿no? Esto está en un aula virtual, está como tarea, ¿no? Ustedes pican ese link y le va a salir, van a poder descargar esta presentación que le estoy dando aquí, ¿no? Para ustedes dicen, no, pero ¿qué equipo soy? El 3, 4, 5, tienen que mandarme primero sus integrantes para yo poder asignarles un número, ¿de acuerdo? Si no lo hacen hasta el momento, solo puede trabajar el 1 y el 2, porque ya están asignados, ya tienen sus proyectos que son estos. El 3, 4, 5, 6, 7, por favor, háganlo de una vez para que se pongan a trabajar. El trabajo no es difícil, buscar la información es rápido realmente. No vayan a imaginar que esto es un trabajo extenso ni nada, ¿no? Si lo van a tener que poner en 30 minutos, no, lo importante es que capten lo principal de cada proyecto, ¿no? Para eso le está dando los puntos específicos que ustedes tienen que presentar, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está claro esto? Esto ya está colgado en el aula virtual. ¿Alguna pregunta? En la exposición todos tienen que intervenir, por si acaso, ¿eh? Y en la exposición obviamente va a haber preguntas, ¿no? Preguntas que yo espero que ustedes hagan y que también yo voy a realizar, ¿no? Listo, muchachos, para culminar la clase, ¿todo está conforme? ¿Alguien tiene alguna duda de la presentación, de la exposición o de algo que se ha hablado? De repente por ahí algún punto no está muy claro. Ingeniero. Sí. Disculpe, en mi grupo somos 4 integrantes. ¿Le podemos enviar con esos 4 integrantes? Sí, por supuesto, la cosa es que vayan trabajando ya, sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Está claro entonces, no, muchachos? Bien, y nos quedamos aquí el día de mañana. Como el día de ayer les había mencionado que ha habido un problema con su jefe de práctica, problema de tipo administrativo que no me corresponde comentar. No problemas con el jefe de práctica, por si acaso, sino problemas ya de tipo administrativo de la facultad, que no le han convenido al jefe de práctica y bueno, le ha decidido no seguir, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a continuar con la clase. El próximo miércoles tomamos la prueba de entrada, pero de ahí para adelante no sé cómo se va a adoptar esto de la parte práctica de ustedes, ya coordinaré con el jefe de departamento, pero mañana continuamos con la clase, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan puede hacerlo. Recuerden este trabajo domiciliario, recuerden que hay un demérito, no vayan a pensar que no presento y no pasa nada, no hay un demérito por si acaso de -2 puntos, ¿ah? Así que yo espero que todos vean la parte positiva, ¿no? Como dicen, el vaso medio lleno, vaso medio vacío, vean este trabajo domiciliario como una forma de que ustedes puedan alcanzar 2 puntos más en una práctica, ¿no? No lo tomen como que el profesor me está quitando 2 puntos, sino como que yo puedo alcanzar 2 puntos, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches a todos, entonces. Nos vemos, muchachos. A ver, voy a cerrar esto.